Antes nos escapamos al Congreso de la República. ¿Con quiénes y por qué, Laura Daniela? Sí, Juan Pablo, pues vamos al Congreso porque el anuncio del incremento del salario mínimo en Colombia generó una ola de reacciones. Por eso saluda hasta ahora la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico. Bienvenida a la W. Buenos días, Marcela. Buenos días a quienes están en la mesa y a quienes nos escuchan hasta ahora. Y también nos conectamos hasta ahora con el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático. Buenos días, representante. Marcela, muy buenos días para usted, para todos los oyentes y para la representante María Fernanda. Representante María Fernanda Carrascal, pues centros de pensamiento económico, algunos líderes empresariales pues han advertido que, por ejemplo, se encarecería sustancialmente el costo del empleo formal, se induciría más contratación informal con este incremento del salario mínimo. ¿Usted considera que es así como lo advierten desde estos sectores? Bueno, Marcela, lo primero que tendría que decir es que las estimaciones de los y de las economistas no son verdades absolutas, sino resultados de ejercicios teóricos y que sí tienen sesgos ideológicos. Hay corrientes que no están de acuerdo con esto que usted acaba de mencionar, no solamente de economistas, sino también de personas que en el día a día ven cómo el aumento del salario mínimo entre, por ejemplo, el 2022 y el 2024 fue superior a la inflación, y esto sí generó aspectos positivos para la economía. Se generó un aumento importantísimo en el salario mínimo real de las personas, y esto bajo ninguna circunstancia generó la informalidad y el desempleo que algunos decían. Los datos demuestran todo lo contrario, y es que entre el 2022 y el 2024 la inflación continuó desacelerándose y el desempleo se mantuvo en un solo dígito. La informalidad no mostró variaciones significativas, pero esto es justamente porque el modelo productivo y laboral vigente es completamente caduco. Yo creo que el salario mínimo es un chivo expiatorio de todos los problemas de la economía colombiana. Y yo creo que también podemos estar de acuerdo en que la economía del país le falta aumentar la productividad, realizar inversiones en infraestructura, mejorar la pertenencia y la formación para el trabajo. Sin embargo, lo que me sorprende es que siempre sugieren que estas metas no se pueden alcanzar debido a los aumentos del salario mínimo. Y esto al final, Marcela, no tiene sentido, porque durante los últimos 20 años, desde el año 2000, tuvimos aumentos del salario mínimo conforme a sus recomendaciones, las recomendaciones de estos economistas y de estos gremios empresariales que usted menciona, y eso no resultó en una reducción estructural de la informalidad ni el desempleo. Por el contrario, sí contribuyó al aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso entre los empleadores y los empleados. La manera de redistribuir el Producto Interno Bruto de una manera justa en la economía es a través de los salarios. ¿Para qué, Marcela? Para que los trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo, que son una buena parte de los trabajadores asalariados de este país, puedan consumir. La gente no guarda la plata que se gana adicional cada año bajo el colchón, tampoco la invierte en la bolsa. La gente trabajadora lo invierte en la comida, lo invierte en pagar deudas, lo invierte en endeudarse más, lo invierte en su día a día. Y si lo invierte en su día a día, que es en el consumo, la demanda agregada va a aumentar. Si la demanda agregada aumenta y la gente tiene más plata en el bolsillo, evidentemente aquí todos y todas nos vamos a ver beneficiados, no solamente los empresarios porque se les van a comprar sus bienes y servicios, sino también los trabajadores y trabajadoras porque sus empleos se van a poder mantener. Sí. Digamos que esto es un tema elemental económico y que ya ha sido demostrado una y mil veces, y este gobierno ha subido por lo menos en un 30% el salario mínimo real, y han demostrado que esto sí puede mejorar la economía y que la economía puede crecer para todos y para todas. Sí. Representante Oscar Darío Pérez, precisamente en materia política incluso e ideológica, pues el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, calificó este aumento como elevado y populista, y dijo pues además que esto es para que el presidente Petro se congracie con los trabajadores y sindicatos del país. ¿Usted coincide con esta afirmación? Bueno, realmente este es un tema que da para muchos análisis, varios de ellos teóricos. Por ejemplo, lo que acaba de decir mi colega tiene mucho de teoría y tampoco tiene mucho de sustento pragmático. Es que las cifras son las que realmente determinan qué tan buena o no buena es una medida como esta. Miremos,
grandes generadoras de empleo en Colombia son las pequeñísimas empresas, las MIPYME, que son las que realmente van a tener el mayor peso del aumento del salario mínimo. Porque la gente dice, no, es que subió 123.000 pesos y en total con el subsidio de transporte es 1.623.000. Pero si usted a eso le agrega la seguridad social y si usted a eso le agrega los costos laborales de primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, ya usted no está hablando de 1.623.000, usted está ya hablando de 2.427.000 pesos. Por eso es que en Colombia y en el mundo muchas empresas no pueden con esas cargas y les corresponde entonces acudir a la informalidad, a contratar por debajo de la mesa, que no es lo correcto. La mayor, la mayor forma de entregarle riqueza a los trabajadores es realmente teniendo puestos de trabajo. Esa es la mejor política económica. Y si usted a eso le suma que ya el número de horas viene disminuyendo, ya vamos a llegar a 46 horas a la semana, 45 más adelante hasta llegar a 40, pues eso todavía aumenta más los costos asociados a la situación, a la relación laboral. Por eso Colombia, y en eso coincido con María Fernanda, cualquier país se distingue por su productividad y Colombia es bastante improductivo, no es un país que con menos horas de trabajo haga lo mismo o que tengamos valor agregado en nuestras materias primas. Somos un país más improductivo, menos capaz de competir con el mundo. Eso sumado le va a dar a los trabajadores, que es una buena noticia para 3.700.000 trabajadores, no para todos los trabajadores, para 3.700.000, una mayor capacidad de consumo. Cuando la gente consume más, obviamente los precios tienden a subir, o sea que decir que esto no puede tener visos inflacionarios es desconocer la realidad de la economía. Mayor demanda, pues mayor precio. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener el sano cuidado. Yo estoy más de acuerdo con los que piensan de que esto puede impulsar una informalidad y no podemos lanzar las campanas al aire a decir que es que tenemos el desempleo en un dígito. Es que tenemos que acordarnos de una cosa, es que de Colombia ha salido 1 millón de personas en 2 años y eso ha quitado carga o fuerza sobre la posibilidad de encontrar empleo. Esos son factores que tendremos que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis. En resumen, a mí me parece que el aumento sí tiene visos de populismo y tiene visos de querer aparecer. Además, no todas las centrales o sindicales están de acuerdo. Yo no he escuchado sino una. Hay otra que, por el contrario, o de al menos de las asociaciones sindicales que han escrito que sobre ese tema no están tan seguros de las bondades del porcentaje de crecimiento del salario mínimo. Representante Carrascal, si es verdad la argumentación suya, pues entonces el salario mínimo ha debido subir más. Porque si el salario mínimo lo que sube es el empleo y la producción y todos los argumentos que usted menciona, pues debería subir más de lo que subió. Pues vea que ha subido bastante más frente a la inflación, o como cierra este año, que es más o menos en 5.2%. Ha subido bastante más, pero pues aquí también tenemos que tener un equilibrio, se tiene que pensar en todos los sectores de la economía. Y además, adicionalmente, quisiera decir algunas cosas sobre lo que dijo mi colega Oscar Darío, a quien saludo en esta mañana, y es que no podemos confundir el salario con las prestaciones sociales o con la seguridad social. El salario real es lo que verdaderamente le permite a los trabajadores y trabajadoras poder comprar bienes y servicios y con esto pues mejorar la economía. Cuando la demanda de esos bienes y servicios aumenta, evidentemente pues todos ganamos. Yo no estoy tan de acuerdo en que la inflación se dispare de una manera desmedida cuando justamente estamos aumentando muy por encima de la inflación, y es lo que se ha demostrado también con la concertación del salario para el 2023, para el 2024 que está corriendo,
y como sí se ha mantenido no solamente el desempleo en un dígito, hoy está en 9.1 frente al 10.2 del 2023, sino que también las tasas de interés del Banco de la República las ha ido disminuyendo de una manera importante, lo cual también ha permitido que haya inversión empresarial y el consumo en hogares. También un mayor acceso al crédito. Tenemos también que 1.6 millones de personas, él dice que 1 millón de personas han salido, pero 1.6 millones de personas que permanecen en Colombia han salido de la pobreza monetaria, 2.5 millones han salido de la inseguridad alimentaria extrema. Se ha mejorado también la inflación, como lo dije hace un momento, ha decrecido de manera sostenida y hoy actualmente está en 5.2 respecto a 13.2% en el 2023. Eso es algo de aplaudir. Hay una estabilización en los precios de los alimentos, lo cual también ha redundado en esa salida de 2.5 millones de personas del hambre. Dije también hace un momento que era muy importante que nosotros pensáramos no solamente en las personas asalariadas, sino que esto redunda en la economía popular y en la economía informal, porque son personas que le compran directamente a esas personas no formalizadas. Entonces, no solamente, querido colega, estamos beneficiando a 3.7 millones de personas no asalariadas, sino en general al total de la economía. Y sí, también estoy de acuerdo en que hay que crear puestos de trabajo. Colombia este año ha creado 311.000 nuevos puestos de trabajo respecto a octubre del año pasado. Hay 23.3 millones de personas ocupadas en este momento y eso tiene que ver con varios factores y varias cosas que el gobierno está haciendo. Primero, sí, la reactivación económica, el acuerdo con los bancos para poner más plata y créditos baratos en la economía y además el fortalecimiento de sectores importantísimos que han crecido en la economía como agricultura, construcción, servicios, manufactura, turismo, y esto sí que crea mano de obra. Entonces, perdónenme, yo le cierro con esto, Marcela, y es que el salario mínimo legal vigente no puede ser el chivo expiatorio para evadir lo que realmente tiene que hacer Colombia, que es invertir en infraestructura, mejorar la productividad, y todo esto no se hace a través del salario mínimo o de la reforma laboral que yo he venido impulsando en los últimos 2 años y que sí considero puede mejorar la vida de los trabajadores y por tanto la productividad de los trabajadores, sino que también nosotros tenemos que tener en cuenta que es fundamental para la economía y es poderle poner más plata en los bolsillos a los trabajadores y trabajadoras de manera real, que puedan comprar, que puedan gastar. Eso no solamente redunda en esos trabajadores y trabajadoras y en sus familias, sino en la economía total. Este gobierno lo está haciendo a través de política pública, no solamente es a través del salario mínimo. Sí, pues este anuncio pues llega además luego de que el Congreso hundiera la reforma tributaria o ley de financiamiento, y es claro que este incremento en el salario pues tiene otras consecuencias sobre la economía. Por eso, representante Oscar Darío Pérez, yo quiero preguntarle cuál será el impacto fiscal de este incremento, porque hay muchos otros puntos que se calculan con base en el salario mínimo, incluso como los altos salarios del Estado. Entonces, ¿cuál será el impacto de esto en la macroeconomía del país? Bueno, pero yo creo que hay que hacer algunas reflexiones sobre lo que acaba de decir la colega. ¿Cómo así que en Colombia hay 23 millones de ocupados? Pues claro, pero el 55% son informales. Es decir, no tributan ni a la seguridad social ni les pagan el salario mínimo. Y ese 55, ¿por qué no el 60%? Porque en el campo es más del 60% la informalidad. Son personas que trabajan en unas condiciones muchísimo menos favorables que los que tienen un empleo formal. Y cuando se habla de los 2.427.000 pesos, claro que hay que tenerlo en cuenta, porque es que eso es lo que le cuesta al empresario, eso es lo que le cuesta al que contrata, eso es lo que le cuesta al dueño de la pyme. Es que uno no puede hacer cuentas de la lechera desde un escritorio. Uno no puede decir el que paga la nómina, el que saca los recursos para poder mantener el empleo es un empresario pequeñito, es una tienda, es una peluquería, es una farmacia, es una panadería, una cafetería. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, y claro que esto tiene efectos fiscales sin lugar a dudas, porque además viene una ola de incremento en el costo de vida de una serie de bienes y servicios que están indexados, es decir, están conectados al salario mínimo. Entonces, las multas de tránsito, las gestiones catastrales, cuando usted hace una venta, todos los registros y anotaciones y todos los impuestos asociados a ello, y las notarías, y etcétera. Colega, pero sucede.
Colega, pero usted sabe perfectamente que yo hice una diferenciación entre las personas empleadas y las personas ocupadas. Pero no podemos dejar a un lado a las personas que están en la informalidad, porque las personas que están en la informalidad también son trabajadores y trabajadoras, también le dejan al Producto Interno Bruto, también consumen, también salen a consumir. Las personas empleadas, trabajadoras, nadie los ha dejado por fuera. Al aumentar el salario mínimo, lo que estamos haciendo también es que a esas personas en la informalidad, las personas trabajadoras les compren. Las personas trabajadoras a través de su salario mínimo también mueven la economía informal, mueven la economía popular, y eso nos beneficia a todos y a todas. Y no olvide otra cosa, colega, y es que lo que pagan los empleadores, discúlpame, lo que pagan los empleadores es lo que generan los trabajadores con su fuerza de trabajo. Nadie les está regalando nada. Y nadie se quebró antes de los derechos que se les daban a sus trabajadores. Sí, pero es que a esa mayoría de desempleados no les están subiendo el salario mínimo. Ellos no reciben el salario mínimo. Es que acá no estamos hablando de los desempleados, estamos hablando de las personas empleadas. El salario mínimo es para las personas trabajadoras formales. Por eso. Y eso no tiene que ver... ¿Y cuánto es la informalidad? ¿Y a cuántos en la informalidad se van a beneficiar gracias a que las personas trabajadoras les van a comprar sus bienes y servicios? Yo creo que acá no podemos ver las cosas de una manera aislada, tampoco de una manera egoísta frente a las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras mueven este país en la formalidad o en la informalidad. Y el salario mínimo definitivamente sí es un factor de crecimiento y de redistribución de la riqueza. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo sabe cualquier economista y eso se ve en cualquier estudio sobre el salario mínimo. Sí, representante Carrascal, vamos a cambiarle el tema porque quiero hablarles de otra cosa que habló el presidente Gustavo Petro esta semana, y fue el Ministerio de la Igualdad, porque lanzó duras críticas contra este ministerio diciendo que ya en el tercer año pues no estamos para hacer promesas, y que este ministerio definitivamente pues tiene un déficit de hechos. Incluso puso ejemplos diciendo que en Medellín, en Cali, en Bogotá estaban golpeando y tratando mal a los habitantes de calle, y que el Ministerio de la Igualdad estaba absolutamente desaparecido. Quiero preguntarle justamente por eso, usted como miembro del Pacto Histórico, ¿qué piensa sobre la gestión de este Ministerio de Igualdad, que además, dice el presidente, se tiene que acabar en 2026 y que el Congreso tampoco hizo nada para solucionar eso? Bueno, definitivamente se tiene que acabar porque así... lo han dicho las Cortes. Yo tampoco considero que la ejecución del Ministerio de la Igualdad haya sido conforme a las expectativas que todos y todas teníamos. Queríamos que este ministerio pues liderara la política pública en materia de cierre de brechas. No se ha conseguido, no se ha logrado. Obviamente que, uno no puede tapar el sol con un dedo y bueno, ojalá en lo que queda de tiempo se puedan materializar algunas de las ideas que tenemos como proyecto político desde ahí. Representante Oscar Darío, la misma pregunta sobre el Ministerio de la Igualdad, usted pues desde la otra orilla. Pero yo pregunto, pues si me van a dejar terminar, porque la otra respuesta me la dejaron en la mitad y yo me quedé sin poder contestar, y voy a contestar. Claro que algo sí. de eso. Sí, representante, termine la respuesta y luego nos da la del ministerio entonces. Yo no había escuchado jamás que un aumento exagerado del salario mínimo beneficiara a los informales. Bueno, esa es una buena teoría nueva. No la conocía. Los acentúa, los promociona. Lo peor que puede tener un informal es que no accede ni siquiera al salario mínimo, muchísimo menos a las prestaciones sociales y a la seguridad social. Es que por eso es que existe la informalidad, porque ser informal en este país, que es la mayoría de los ocupados que dice la doctora María Fernanda, pues es por unas razones no solamente sociales, sino económicas. Y va a haber hay tendencia, así lo desconozcan, porque es que los datos matan los relatos. Hay tendencias a que una MIPYME, una muy pequeña empresa que generan el 90% del empleo en Colombia, vayan a precipitar mayor informalidad. Y la reforma laboral ni se diga, encareciendo los costos laborales y acabando con puestos formales de trabajo. El Ministerio de la Igualdad, por Dios, yo no puedo decir más nada, que es una vergüenza. Un ministerio con unos presupuestos frondosos,
con 5 viceministros, con 50 directores en todo el país, ¿haciendo qué? Cuando realmente la Corte ha definido que ese ministerio debe acabarse el año entrante. Yo no entiendo, pues, primero, por qué difiere la vida de un ministerio y enseguida los resultados son tosudos. Cuando tenemos tantas necesidades, todos los días oímos diciendo que es que la ley de financiamiento, por eso no vamos a poderle dar plata al deporte y no le vamos a poder plata a la agricultura. Pues ahí tienen un rubro para que lo redistribuyan, porque la verdad, no solo porque lo que dijo la Corte, sino por los hechos, por las realidades, ese ministerio nunca debió existir. Sí, pues agradecemos a los representantes María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Oscar Darío Pérez del Centro Democrático por esta su opinión sobre la medida que eleva el salario mínimo en un 9.54% y que fue emitida desde el Gobierno Nacional por decreto.